les vamos a dar inicio a este nuevo proyecto que estamos desarrollando que se titula Rumbo a Civil. Como primer capítulo tenemos lo que es la introducción al concreto, el cual va a ser expuesto por mi persona, Nayeli Loana Vargas Paredes, la presidenta de ASI-UCCM, y Amir Sebastián Paredes Ávila, el vicepresidente de ASI-UCCM. Siguiente. Como objetivo, tenemos mantener nuestra actividad de las redes sociales, la participación conjunta y alegre de todos los jefes de directorios, incentivar el aprendizaje con temas didácticos a los nuevos miembros y alumnos de la universidad, desarrollar nuestro lado expositivo y social y reforzar el aprendizaje de nuestros conocimientos. Listo. Para comenzar, pues vamos a hablar un poco de lo que es la reseña histórica. Y esto nos remonta a lo que es la colonia. Si bien lo que es el concreto se llevó a cabo desde los tiempos egipcios, griegos y romanos, más bien se han utilizado cementos naturales rudimentarios. Sin embargo, en el Perú recién se dio a lucir en lo que es el siglo XVI en la colonia, ya que aquí ya tuvimos lo que es el auge y la riqueza del virreinato del Perú, y crecieron los edificios y las decoraciones de las ciudades. Y esto pues ayudó a motivar el uso de materiales y técnicas más sofisticados. Como pueden ver en la primera imagen, tenemos construcciones no tan elaboradas, sino algo simples y que cumplían con las necesidades básicas de vivienda. Si bien en la segunda imagen pueden observar que ya contaban con más detalles y eran más estéticas. Entonces ahí podemos ver el cambio. Y bueno, en Lima tenemos un puente que, se llama el Puente de Piedra, que se construyó sobre el río Rímac. Su elaboración pues fue desde el año 1608 y se completó en el año 1610. Y este puente todavía existe y es usado por toda la sociedad. Siguiente. Otro punto clave son los gremios. ¿Por qué es importante los gremios? Pues los gremios ayudan a lo que es la importancia histórica, ya que acá habían gremios de albañiles. Y bueno, este gremio en el Perú ayuda a lo que permite conservar y transmitir y profundizar el conocimiento técnico de esa época para el tránsito hacia la evolución tecnológica. Y esto ayuda a que sea acelerada y que se origina pues desde el siglo XIX y continúa en la actualidad. Si bien estos gremios fueron un conjunto de profesionales, de albañiles, también pues teníamos lo que son los arquitectos, y si bien los albañiles en esa época se llamaba Albani, ya que provenía del nombre árabe de esa época, y se les conocía lo que era la maestría en la arte de construcción. Los arquitectos y maestros de nivel, pues se les conocía con el nombre alarife, y los oficiales que dominaban también el oficio de la construcción, pues también tenían el mismo nombre, y también pues lo conformaban los aprendices, y solo ellos podían ser el gremio de la construcción y pues que hacían la construcción en esa época. Si bien los han intentado representar en algunas pinturas, como pueden ver, más bien no tienen una pintura donde muestren todas las categorías, ¿no? de lo que conformaban en esa época. Siguiente. Listo. La República del año 19. Primero comenzamos que en el año 1820 en el Perú, se conservaban aún las prácticas arquitectónicas y constructivas de la colonia. Y se mantuvo después de la independencia de España. Y acá surge en 1824 lo que fue el constructor inglés Joseph Abstein, que patenta en este año lo que es un proceso de calcinación.
que bueno, es un proceso que decaliza la arcillosa que producía un cemento que al hidratarse pues adquiría la resistencia de la isla de Portland. Algunos ya deben haberlo relacionado con el cemento Portland, pues de ahí más o menos empieza a surgir. Y bueno, esto da origen a lo que es el nacimiento de la tecnología del concreto. Y si bien en 1840 recién en Francia pues se dio la primera fábrica de este cemento, y bueno, fue la que distribuyó por todo el mundo. En 1876 pues también tuvimos una fecha importante, que ahí es donde ya se funda la primera Escuela Nacional de Ingenieros, que bueno, fue promovida por el presidente Manuel Prado, que bueno, actualmente la deben conocer como es la UNE. Siguiente. Importancia del concreto. Este es un punto muy importante, ya que el concreto juega un papel muy importante, mas no recibe el reconocimiento que debería, ya que siempre pasa desapercibido. Si bien es un concreto que es fabricado por el mismo hombre y es utilizado y contribuye a la sociedad y a muchos beneficios en la construcción, y pues ayuda a lo que es los colegios, hospitales, edificios altos, puentes, túneles, sistemas de alcantarillado, aceras, pavimentos, departamentos, presas, entre otros. Como pueden ver, pues contribuyen bastantes construcciones y no se le recibe, bueno, no tiene la misma importancia que le dan a algunos otros materiales, no, siempre pasa desapercibido, casi nunca lo mencionan. Siguiente. ¿Por qué es tan importante el concreto? ¿Qué nos otorga? ¿Qué nos brinda? Bueno, tenemos como primer punto lo que es la fuerza. El concreto, junto con el acero, es uno de los materiales más resistentes que pueden soportar grandes tensiones y compresiones sin ceder, fracturarse o dañarse. También nos ayuda a la trabajabilidad, ya que la trabajabilidad es la facilidad del uso de un material o equipo para su fin específico, o sea, nos ayuda a lo que es la manejabilidad del producto, ¿no? Que en este caso es el concreto. Nos aporta la durabilidad. El concreto puede durar decenas de años, inclusive en condiciones muy adversas. Por ejemplo, puede soportar lo que es la acción de intemperie, puede resistir productos químicos, puede resistir la abrasión, la tensión de tracción, compresión y pues por largos lapsos. Y como último punto, pues tenemos que es económico. Si bien los precios en la construcción son variables, pero bueno, por lo que he logrado investigar, el concreto premezclado se encuentra siempre en uno de los precios más económicos y accesibles a todos. Siguiente. Listo. Definición del concreto. Bueno, el concreto es una mezcla de piedras, arena, agua y cemento, que al solidificarse, pues constituye uno de los materiales de construcción más resistentes para hacer las bases y paredes de la construcción. Pues también en algunos países de Latinoamérica a esta mezcla que les he mencionado de piedra, arena, agua y cemento se le conoce con el nombre de mortero. Mientras cuando el concreto que ya está compactado en el lugar, pues recibe otro nombre que, bueno, se define como hormigón. Y ahora le voy a dar el pase a mi compañero Amir. Mucho gusto con todos. Ahora es importante más que todo hablar sobre nuestra reseña histórica, nuestra historia sobre lo que es el concreto, ya que nosotros como ingenieros civiles nos compete esta área, ya que el concreto se va a ver básicamente en todas las ramas que uno se quisiera especializar. Bien, hay que tener en claro qué es lo que pasa antes del año 3500 a.C. Bien se sabe que el ser humano era nómade, es decir, que no presentaba ningún tipo de asentamiento, ningún tipo de ciudadela, hasta que recién en el año 3500 a.C. se registran asentamientos prehistóricos en Serbia, en la antigua Yugoslavia. Es decir, como pueden ver en la figura presente, básicamente en la parte de abajo se encuentran lo que son tumbas, ¿sí? Y en estas tumbas en el fondo se encuentra lo que es
un material cementante muy importante para lo que es el concreto de hoy en día, que es la roca caliza. Va a ser el principal compuesto que nosotros vamos a dar interés. Luego nos vamos a enfocar en lo que es el Antiguo Egipto, donde se emplean recién las pastas, que básicamente ya es un indicio de que ya se está utilizando material cementante en las pirámides de Giza. Bien, estos tienen una composición básicamente de lo que es el yeso y la caliza. Y bien, ahora nos vamos a lo que es el Imperio Romano. Más que todo nos vamos a enfocar en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Es decir, cuando ya se tiene en cuenta la construcción del mismo Coliseo Romano, donde ya tenemos estructuras sólidas, con una base, con una cimentación, en la cual tenemos la composición de la roca caliza, arena, agua y rocas volcánicas. Es decir, ya tenemos una construcción más elaborada en lo que tiene que ver con la ingeniería civil. Ahora, a partir de esa fecha nos vamos a enfocar hasta el año 1453, donde ya es la caída del imperio total, es decir, con el Imperio Romano de Oriente, donde ya se tienen en cuenta unas construcciones ya muy peculiares, muy avanzadas, que realmente merecen un estudio, ¿no? Porque realmente se cuentan con estructuras bastante amplias. Acá se tiene una cocción incompleta de la cal hasta después del siglo XII. No se cuentan con todas volcánicas y la mano de obra no era calificada como para elaborar este tipo de estructuras. Pero si bien es cierto, se pueden elaborar este tipo de estructuras con estos materiales cementantes que lo facilitan bastante. Bien, también es muy importante recalcar cuando el ser humano empieza a hallar solución a todos sus problemas al no poder acceder a ciertas zonas y también a recortar tiempos de transporte, que era lo más importante. Acá estamos hablando más que todo de lo que es la ingeniería de puentes. Es decir, cuando el ser humano empieza a utilizar el concreto no únicamente para hacer establecimientos, para sus hogares, como almacenes, tumbas, etc., sino también con un medio de transporte para cortar tiempos de transporte propiamente dicho, donde ya en el año 1816 se construye el primer puente de concreto. No es reforzado, es decir, que no se utiliza el acero en la composición del concreto. No es hasta 1825 donde se emplea el primer concreto moderno en América. Esto para la construcción del canal de Erie de Estados Unidos. Ahora, ya hemos hablado un poco sobre lo que es la historia internacional del concreto, pero es bien importante también nosotros que tengamos en cuenta la historia del concreto en nuestro Perú. Como bien ya saben, yo quiero tomar en cuenta lo que es un ejemplo básico, un ejemplo clave, lo que es la ciudadela de Machu Picchu, para empezar a ejemplificar el resto de nuestras culturas que hemos tenido, llamadas prehispánicas. Bien sabemos que en Machu Picchu tenemos la construcción llamada roca sobre roca, es decir, no se aplica ningún material cementante. Y así mismo va a ser en distintas culturas, que va a ser, como por ejemplo, estas tumbas que tenemos registro de Chavín en la primera imagen del lado izquierdo superior. Así también vamos a tener en lo que es la cultura tiahuanaco, donde contamos con rocas básicamente perfectas en lo que es su estructura cuadrada. También vamos a tener, como pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda, la piedra icónica que se encuentra en la ciudad de Cusco, a una cuadra de la plaza de armas. Tenemos el muro inca, lo que es la piedra de los 12 ángulos, como les venía diciendo, y lo que es en el propio parque arqueológico de Sacsayhuamán, donde se encuentran con piedras básicamente enormes que están perfectamente unidas, y si es que uno intenta, y también hay registros de National Geographic donde intentan hacer que alguna hoja de papel bond totalmente delgada pueda atravesar esas rocas y no lo logran. Entonces, precisamente la ingeniería prehispánica ha sido realmente importante para nuestra historia, y eso que no se está utilizando materiales cementantes y se consiguen estructuras muy sólidas en las cuales han resistido lo que es terremotos, sismos, entre otras adversidades. Ahora bien, vamos a hablar sobre la época de la colonia. Bien se sabe que el concreto viene y es traído por los europeos, donde ya se cuentan con la ingeniería propiamente dicha, ya concretada.
Entonces es en la época de la colonia donde en el siglo XVI ya se está registrando en el Perú el uso de materiales cementantes. Y esto se ve, por ejemplo, en lo que son las casonas, que bien están por todo el Perú. Como por ejemplo tenemos en el lado izquierdo lo que es la Casa de la Riva, y en el lado derecho tenemos lo que es el Instituto Riva Agüero. Bien, también nosotros empezamos a utilizar para la construcción de nuestra plaza de armas de Arequipa lo que es el calicanto, y esto para lo que es la cimentación y la construcción interna, porque bien sabemos que se utiliza los bloques de sillar, pero eso es para la parte externa, ¿sí? Lo que nosotros utilizamos es el calicanto básicamente para la estructura propia de la plaza de armas. ¿Y qué viene a ser el calicanto? Viene a ser una roca, mejor dicho, una gran cantidad de rocas que van a contar con diámetros de entre 0,25 y 1,25 metros. Es decir, es una roca grande, y esto básicamente va a ser el indicio del primer concreto ciclopio que se tiene en la historia de Perú. Con concreto ciclopio nos referimos a la composición de agregados gruesos, pero precisamente con estos materiales bastante gruesos, bastante grandes. Y bien, ¿cuándo es cuando empieza a aparecer estos tipos de materiales cementantes en nuestra historia? Básicamente data esto desde el año 1995 y el año 1975, donde se cuenta ya con las primeras fábricas de cemento Sol y cemento Yura, ya que anteriormente el cemento era traído desde el extranjero por nuestros acuerdos comerciales. ¿Y por qué es importante que nosotros utilicemos el concreto? Tenemos un montón de razones que las cuales tenemos enumeradas, y no tengo duda alguna, y todos los ingenieros lo comprueban, de que por su fácil colocación, debido a un buen manejo del encofrado, este va a ser completamente maleable hasta el momento que consiga su resistencia máxima. Ahora, con respecto a la alta resistencia a la compresión, bien se sabe que un buen concreto, una buena dosificación de sus materiales, podemos soportar altas resistencias a la compresión, que es precisamente lo que se busca en una estructura, sobre todo hablando en la época moderna. También vamos a tener en cuenta lo que es la alta resistencia al fuego, ya que se ha hecho bastantes pruebas y está totalmente normado en la RNE, que es la norma que nosotros utilizamos para tener en cuenta todas las normas, todos los regimientos que necesita el concreto. También tenemos que el concreto, a pesar de tener ciertas porosidades, va a repeler totalmente el agua, y esto lo podemos comprobar todos. También de que el concreto va a ser bastante sismo resistente. Ya se han hecho estudios sobre ello, y también se sabe que el concreto bien va a ayudar en lo que es la estructura de cualquier edificación, cualquier construcción. Y bien, como ya les venía diciendo, ¿por qué nosotros utilizamos el concreto? Porque esta se va a encontrar básicamente en todas las ramas de nuestra carrera de la ingeniería civil. Como bien lo pueden ver, lo podemos ver en lo que es la construcción propiamente dicha, en lo que es la ingeniería de puentes, en lo que es la hidrología, es decir, cuando hablamos de la construcción de represas, también se está hablando del concreto, también de un buen estudio de suelos, también lo que puede ser el tema del tránsito, lo que es la carretera, y también en la rama estructural. Bien, chicos, esto sería básicamente todo lo que nosotros tenemos que presentar en este primer capítulo. Se van a venir más capítulos a lo largo de estos días. A partir de 15 días calendario se van a subir más capítulos para que ustedes tengan más conocimientos sobre lo que es el concreto y lo que se dedica el ASIN. Así que bien, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn y YouTube. Así que chicos, sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos y espero que tengan un muy buen día. Hasta luego, chicos.